Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy lo titulé Gigantes no tan gigantes. Continuando con el estudio de la vida de David, hoy nos toca 1 Samuel 17. Y este capítulo conocidísimo habla de la historia de David y Goliat, de lo que sucedió antes, lo que sucedió mientras tanto y después. Y comienza diciendo que los filisteos habían desafiado a los israelitas a la guerra. Estaban los dos ejércitos, uno frente al otro, en montes opuestos, y con el valle de Elá que estaba en el medio. Y esperaron. Y ahí aparece Goliat en escena, que Goliat era un gigante filisteo con una armadura impresionante, y salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel con una forma como de burla. Y eso lo hizo durante 40 días. Esto había asustado al pueblo de Israel, los había intimidado. De hecho, la Biblia dice que en el versículo 11, el rey Saúl y todos los israelitas tuvieron mucho miedo. Y acá aparece en escena David. David era el menor de 8 hermanos, y sus 3 hermanos mayores estaban con el ejército de Israel. Como habían pasado 40 días, su papá, que se llamaba Isaí, de hecho aclara que estaba muy mayor, le pidió que fuera al frente de la batalla, a llevarle algo de comida, a ver cómo estaban sus hermanos. David era un pastor de ovejas, así que dejó a otro pastor probablemente encargado de sus ovejas y fue al frente de batalla. Se encontró con toda la situación. Se encontró con que cada ejército estaba en su lado del monte, con que el valle estaba en el centro y Goliat desafiando a los israelitas a los gritos. También David escuchó que, aunque Saúl ofrecía un tremendo premio al que se atreviera a pelear, ninguno se animó a postularse. Estaban todos con miedo. David se indignó y dijo: ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Algunos que lo oyeron fueron donde Saúl, y éste mandó a llamar a David. Estuvieron hablando un rato, y David le comentó que Dios lo había librado varias veces de animales salvajes y peligrosos, y que él confiaba en que Dios lo iba a librar de Goliat. De esta forma pudo David convencer a Saúl para que le permitiera enfrentarse a Goliat. El relato continúa. David se enfrenta a Goliat, le gana y lo mata. Únicamente tenía una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas, aunque en realidad no eran las únicas armas de David. Con esto quiero dejarle 3 puntos, hermanos. El primero es que David conocía a Dios, conocía sus armas y se conocía a él mismo. David conocía del poder de Dios. Ya lo había experimentado en su vida propia, aún en su corta edad, probablemente un adolescente. Él ya sabía de la fidelidad de Dios y de que Dios a sus hijos los ayuda en todo momento. David era un pastor de ovejas y sabía que cuando venían los animales salvajes, el que lo ayudaba era Dios. Sabía que ni el león ni el oso iban a poder acercarse porque Dios estaba con él. Su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor iba a estar con él y así iba a poder vencer a Goliat. No solo eso, también David conocía sus armas. Saúl le ofreció a David un uniforme de batalla con armas de guerra, pero David no quiso usarlos. Prefirió su bastón, prefirió su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas que eligió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, mejor que esa pesada armadura, y sabía cómo sacarle el mejor provecho para que sean efectivas. Aún así, David sabía que su arma más poderosa era el nombre del Señor. En el versículo 45 dice que David le dijo a Goliat que él iba con lanza y con jabalina, pero que David iba en el nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba ahí, y no en sus propias habilidades. Por eso, él sabía que la victoria era suya, aun cuando la lógica era todo lo contrario. Además de conocer el poder de Dios y aparte de conocer sus armas, David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su inteligencia para rescatar a las ovejas. Él sabía su rapidez, conocía de su agilidad, sabía cuál era la distancia por ahí perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Seguramente él conocía sus habilidades, las que Dios le había dado, y él las usaba con confianza. Hermanos,
Con este punto quiero mencionar que David conocía a Dios, David conocía sus armas y se conocía a él mismo. Nuestra seguridad viene de Dios, dice el Salmo 121, y necesitamos saber este principio, así como Dios lo sabía. También tenemos que entender que nuestras armas no son físicas. Tenemos una armadura que en Efesios 6 Pablo la detalla, y aún así desde mucho antes David ya las conocía. En momentos de prueba, en momentos de dificultad, vamos a saber qué hacer. Y David se conocía a él mismo. Él conocía sus talentos, conocía sus dones. Y así como él los conocía, nosotros también tenemos que conocer nuestros talentos, nuestros dones. Porque son de bendición de las personas que nos rodean, así como David fue de bendición para el pueblo de Israel. Como segundo punto, David no se dejó intimidar por lo que tenía al frente. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos los del pueblo, dice 1 Samuel 9:2, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Goliat, en cambio, se aprovechaba de ese miedo y amenazaba gritándoles. Pero David no se dejó intimidar, ni por la estatura ni por los gritos. David se concentró en lo que los demás no se habían fijado, y era en la parte de Goliat que tenía sin proteger. Tenía un espacio pequeño en la frente que estaba expuesto. Entonces David concentró toda su atención en acertar ahí, dar un buen golpe, y así lo pudo vencer. David no se dejó intimidar, sino que se enfocó en Dios, puso su fe ahí. No se enfocó en el tamaño de la dificultad, sino en el Dios Todopoderoso, como él dijo. Qué gran ejemplo de fe para nosotros. Y como tercer punto quiero contarles que David tenía un propósito, y este propósito era que Dios sea glorificado. La gloria sería para Dios, su nombre sería puesto en alto. David tenía la certeza de que iba a vencer a Goliat, y lo iba a hacer en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Él sabía que la victoria solo iba a venir por la ayuda de Dios. Dios iba a ser glorificado, y todos iban a ver el poder de Dios librando al pueblo. La forma en la que Dios batalla o las armas que usa a veces parecen ilógicas, pero sus armas terminan siendo las más efectivas, porque vienen llenas de poder, vienen con la bendición de Dios y nos llevan a glorificar su nombre. David quiso hacer esto. David quiso glorificar a Dios con todo lo que hizo, aun siendo una hazaña que parecía imposible. Pudiendo sacar ventaja de eso, David glorificó a Dios, porque sabía que era de él la victoria. Y ante cualquier problema, ante cualquier batalla, ante cualquier dificultad de cualquier tamaño, debemos ser como David y darle la gloria a Dios en todo. Aunque nuestros talentos sean excelentes, aunque nos hayamos esforzado mucho tiempo por alguna cosa, la gloria es para Dios primeramente, así como David hizo. Seguramente lo felicitaron, seguramente le agradecieron muchos soldados, obviamente, pero aún así él siguió dándole toda la gloria a Dios. Con este capítulo podemos ver que conocer a Dios requiere de nuestra intimidad con Dios. Y en esta intimidad que tengamos con Dios, nuestra fe va a crecer. Ante los problemas vamos a ver que nuestro Dios es más grande y que Él es digno del honor de nuestras batallas ganadas, de nuestros problemas solucionados. Ojalá que estos gigantes a los que nos enfrentemos terminen siendo no tan gigantes como le puse en el título, terminen siendo pequeños, porque vemos que el verdadero grande es Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga con esta historia tan conocida, pero que siempre nos deja algo nuevo para meditar. Un abrazo y que tengan buen miércoles.